Estamos arrancando. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos iniciando entonces otra clase abierta. En este caso, el nombre que le pusimos es la importancia de las relaciones entre América Latina y Asia-Pacífico, y lo llamamos jornada de presentación de libros. ¿Por qué? Porque están, digamos, los dos invitados de hoy, que vienen de México y de Argentina, van a presentar dos libros, que son de temas que tienen obviamente la relación entre América Latina y Asia-Pacífico, pero que son también dos temas distintos. Uno tiene que ver con la ASEAN, que es un proceso de integración que todos deberían recordar, y otro tiene que ver con el impacto de la gran recesión en las dos regiones, América Latina y Asia-Pacífico, y cómo han reaccionado las diferentes economías de las dos regiones frente a la gran crisis que se le llama, digamos, se le conoce como la gran recesión, ¿no? Así que vamos a tener primero la exposición del doctor León Manríquez. Les voy a leer el currículum de los dos, y después la exposición del doctor Carlos Moleta. Uno va a presentar este libro, que va a estar, los dos libros van a estar, por supuesto, se van a poder consultar en la página, están en digital también. Este está en digital, el de Carlos no está en digital, pero va a estar en la biblioteca de la universidad, los dos libros, para que los puedan consultar. Les cuento entonces el currículum breve, porque obviamente se trata de dos expertos muy reconocidos, así que voy a leer brevemente el currículum. Primero, el doctor León Manríquez, que es doctor en Ciencia Política, fue miembro del Servicio Exterior Mexicano y ocupó diversos cargos directivos en el Instituto Matías Romero. Es autor y coordinador de unos 10 libros sobre temas asiáticos e internacionales. Es actualmente profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Así que es un verdadero placer tenerlo aquí entre nosotros, que nos esté visitando aquí en la universidad. También, por otro lado, aquí del lado de mi izquierda, el doctor Moneta, un reconocido especialista argentino en Asia-Pacífico. Les cuento que cursó estudios en licenciatura, maestrías y doctorados vinculados con las relaciones internacionales y Asia-Pacífico. Ha sido investigador y profesor de las Naciones Unidas y de universidades y centros de investigación de América Latina, Estados Unidos, España, Francia y China. Dirige la especialización en Economía y Negocios con Asia-Pacífico e India de la UTREF, que es la Universidad 3 de Febrero de Argentina, y ha participado en más de 70 libros publicados en diferentes países alrededor del mundo. Por lo tanto, nos damos el lujo de tener a dos verdaderos especialistas en el tema, y también de presentar dos libros de muchísima actualidad, así que espero aprovechen. También esperemos también contar con preguntas al final de las exposiciones. Así que José Luis, Carlos, bienvenidos, y te daría la palabra a José Luis. Gracias. Gracias, buenas noches. No sé si me escuchan allá atrás. Sí, muy bien. Quisiera agradecer en una primera instancia esta amable invitación de la Universidad Católica del Uruguay para platicar un poco acerca de del trabajo que se incluye en este libro sobre la gran recesión en América Latina y Asia-Pacífico. Este es un volumen que incluye dos ensayos teóricos sobre los orígenes y la evolución de la crisis global que inicia en 2008, e incluye otros 14 ensayos sobre cómo la crisis afectó a distintos países de América Latina y de Asia del Pacífico. Lo que quisimos hacer aquí los autores, que somos en su gran mayoría académicos latinoamericanos, es tratar de entender cómo una crisis que es global tiene diferencias nacionales. Tiene diferencias nacionales, número uno, en la manera como se transmite a los distintos países, y número dos, en la forma como los países hacen frente a esta crisis que tiene componentes parecidos, pero que no se manifiestan de manera exactamente igual en los diferentes países. Los países que se analizan aquí, los voy a citar en orden alfabético, son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón, Malasia, México, Perú y Rusia. Me parece la numeración del Campeonato Mundial de Fútbol.
pero son 14 países. El criterio de selección tiene que ver sobre todo con el tamaño de las economías. Casi todos estos países pertenecen a las 20 principales economías del mundo, al llamado G20, y aunque Malasia, Chile y Perú no integran en ese grupo, su peso específico dentro de Asia y América Latina respectivamente son indudables. Voy a hablar de 9 temas que emergen de la lectura de este libro, que por cierto está, como ya lo comentaba el profesor Bartizay, a la disposición ya en la red, y que ustedes pueden consultar de manera libre, entiendo, ¿no?, en la página del Observatorio América Latina Asia Pacífico. El primer punto es que en un principio, cuando la crisis eclosiona en el año de 2008, muchos expertos la comparan en sus alcances y en su magnitud con la Gran Depresión de 1929-1933. Sin embargo, a la vuelta de algunos años, es claro que los alcances que tuvo la crisis global de 2008-2009, que, bueno, de alguna forma se sigue prolongando hasta el momento, no fueron ni con mucho los alcances negativos que tuvo la crisis del 29. Cuando nosotros vemos una gráfica de cómo evolucionó la economía mundial, en la crisis del 29 se observa primero es una caída en forma de W. Primero hay una caída del Producto Bruto Mundial en 1929, hay un ligero repunte en 1930-31 y luego viene una caída mucho más fuerte que alcanza menos 15 del Producto Bruto Mundial. Realmente se trata de prácticamente de un desastre. Y luego la economía mundial no zanja bien esta crisis mundial, esta crisis global en ese momento. Hasta 1944-45 vuelve a haber una caída, en este caso por la destrucción producida por la Segunda Guerra Mundial, que llega a menos 20% del Producto Bruto. Entonces, al compararla contra la crisis del 29-33, esta crisis es, digamos, mucho más benigna, ¿no? Porque la caída que ocurre es alrededor de menos 4, menos 5% del Producto Bruto Mundial, que tiene repercusiones pertinentes en el desempeño de muchos países y por supuesto en los niveles de vida, pero no alcanza ni con mucho lo que sucedió en 1929-33. De hecho, una de las tesis que se sostiene en este libro es que América Latina se vio en principio mucho más afectada por la gran crisis de la deuda externa en 1982-1983 que por la crisis global de 2008-2009. Ese es un primer punto. Sobre esto mismo, antes de pasar a lo siguiente, también aquí en el libro sostengo yo en la introducción que esta crisis ha afectado a las distintas áreas y países del mundo de una manera sucesiva, desigual y diacrónica. Es decir, si bien el centro inicial de la crisis fue la economía de Estados Unidos, las ondas concéntricas no impactaron de inmediato a todo el mundo. Primero impactaron a los países cuyas economías están más vinculadas con los Estados Unidos, y por eso fue pertinente incluir los casos de Canadá y México en el estudio, pero posteriormente hubo un impacto importante en Europa. En un principio parecía que Europa saldría relativamente inmune de esta crisis mundial, pero las crisis de las deudas soberanas de Portugal, de Grecia, de España y de Irlanda en 2011 y los años sucesivos han puesto de manifiesto cómo la crisis ya afectó de una manera importante a Europa, digamos, a los distintos países europeos. Y posteriormente, el desarrollo que estamos viendo es que China también está siendo afectada por la crisis global. Y es que es normal que en una economía internacional con tantas conexiones no haya países que puedan aislarse de los efectos negativos de la crisis. Si uno piensa que los principales socios comerciales de China son los Estados Unidos y la Unión Europea, sería muy difícil esperar que al caer la demanda proveniente de Estados Unidos y de la Unión Europea,
China pudiera mantener el ritmo de crecimiento de 10% del Producto Interno Bruto que había registrado entre 1978 y el 2011. Entonces lo que está sucediendo ahora para nada es una caída de la magnitud que hay en Europa, pero la economía china, que crecía al 10%, ahora está creciendo al 7%. Pero ese diferencial de 3% está comenzando a tener una serie de implicaciones muy importantes para el desempeño económico de muchos países en África, en el sureste de Asia y en América Latina, que habían tenido una excelente performance económico gracias a la enorme demanda de China de productos básicos, de energéticos, de alimentos, de commodities en general. Por lo tanto, si este desempeño económico de China, que está ahora en el 7% del PIB, se prolonga, ¿no? Y los mismos chinos ya lo aceptan en sus planes quinquenales, etcétera, que va a haber una disminución relativa del Producto Interno Bruto, entonces también me parecería a mí que estamos frente al fin del boom de los precios de las materias primas que caracterizó a la economía mundial entre 2003 y 2008. Ok, paso ahora a mi segundo punto. ¿Cómo lidiaron los distintos países, los 14 países incluidos en este estudio, con la crisis? Bueno, a diferencia de las décadas de 1980 y 1990, el grueso de las estrategias económicas para lidiar con la crisis consistió en políticas fiscales contracíclicas, que digamos en términos generales podrían ser denominadas como keynesianas o como neokeynesianas. Digamos, el alcance y la profundidad de las políticas fiscales varía a través de los distintos estudios que se interpretan aquí, y se expresaron en, digamos, las políticas para hacer frente a la crisis consistieron básicamente en 3 tipos de políticas, prácticamente en todos los países. Una primera política que se instrumentó en varios países asiáticos, por ejemplo en Malasia, en Corea, etcétera, es la de los rescates monetarios y la de inyección de recursos frescos para el sistema financiero, que fueron recursos dirigidos a mantener los flujos de crédito y la confianza social en las instituciones bancarias. Esta es una primera manera de intervención, digamos, evitar que se deteriore la confianza de los consumidores en los sistemas bancarios. Una segunda medida son los recortes en las tasas de interés, ¿sí? Que es un hecho que permite estimular la inversión y los préstamos. El primer país que recortó tasas de interés fueron los Estados Unidos, ¿sí? Y ahora, cuando Estados Unidos está retomando cierto crecimiento, viene una alza en las tasas de interés, y esto nos está golpeando, creo que a todos los países periféricos y emergentes, porque están saliendo una gran cantidad de capitales que habían venido a radicarse a América Latina. En el caso de México es muy interesante porque en los últimos 2 o 3 meses el peso mexicano se ha devaluado alrededor de 25% frente al dólar estadounidense, solo ante la expectativa, porque todavía no es un hecho, pero solo ante la expectativa de que haya un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Y este fenómeno está ocurriendo de manera sincronizada en prácticamente todas las economías del mundo. El rublo en Rusia se ha devaluado más del 50%, hasta donde tengo entendido, y viendo otras divisas, ha sucedido algo semejante. Pero en términos de lo que ocurrió en 2008-2009, prácticamente todos los países importantes incurrieron en este recorte de las tasas de interés. Y la tercera característica de las respuestas de los distintos países ante la crisis consistió en paquetes de expansión del gasto público que buscaban aumentar la demanda agregada. Lo que dice el librito clásico de la economía, la teoría general de Keynes, es lo que se puso en práctica en la mayor parte de los países, con algunas excepciones notables como la de México, ¿sí? Es interesante cómo en el caso de México el gobierno inicialmente anunció que se iban a tomar medidas contracíclicas, expansivas, que se iba a aumentar el gasto público, pero digamos, conforme va transcurriendo el año de 2009,
el gobierno comienza a recortar el gasto público, ¿no es cierto? Y después hace una cosa que en tiempos de crisis es una locura, que es aumentar los impuestos, ¿sí? Gracias a esta habilidad de la tecnocracia mexicana, México vive su mayor tasa de decremento económico desde la crisis del 29. O sea, la economía mexicana decreció casi 7%. Entonces fue su peor caída desde la crisis de 1929, y en alguna aparición televisiva el entonces presidente Felipe Calderón dijo muy tranquilo que esta crisis había creado 6 millones de nuevos pobres. Como una cifra más, ¿no? Creo que en algunos otros países estas declaraciones hubieran tenido un impacto político muy importante. En México prácticamente pasaron desapercibidas, ¿sí? Es muy interesante el caso de México, léanlo si tienen chance, porque es un apego, digamos, casi enfermizo a las teorías liberales ortodoxas o neoliberales, ¿no? En donde en un momento en que lo que es importante es hacer que la economía vuelva a funcionar, los tecnócratas mexicanos están más preocupados porque la inflación se mantenga baja, ¿sí? Y lo que es muy interesante en el caso de México, y creo que en otros países de América Latina, es la continuidad de estos elencos tecnoburocráticos, ¿no? Que sobreviven a cualquier tipo de cambio de gobierno, ¿sí? En México ha habido cambio de gobierno del PRI al PAN, 2 años duró el PAN en el gobierno, etcétera, y la tecnocracia está, digamos, intacta, sobrevive terremotos, tempestades, crisis globales, etcétera, ahí está, y no rinde funcionar. Bueno, tercer punto sobre la crisis. Te pediría que me avisaras cuando me quede en 10, porque no quiero abusar del uso de la palabra. Tercer punto, muy relacionado con lo anterior. Las respuestas expansionistas y el regreso del Estado ante la crisis financiera global han tenido significativas consecuencias para la ciencia económica. Las décadas de los 70, de los 80, de los 90 fueron, en términos de la teoría económica, abrumadoramente dominadas por las tesis liberales, ¿no? Que en América Latina se sintetizaron bajo el concepto consenso de Washington. En América Latina misma, ya desde principios de la década de los 2000, muchos gobiernos considerados de izquierda, ya sea izquierda populista o izquierda moderada, como le quieran ustedes llamar, habían venido ensayando cambios en la política económica. Bueno, esto ocurre de manera todavía más clara en el resto del mundo a raíz de la crisis financiera global. Así que la creencia de que la desregulación, los mercados abiertos y el Estado prescindente siguen siendo soluciones de fondo para las economías ha sido seriamente cuestionada. Ustedes son muy jóvenes, pero en los años 80 o 90, cuando yo estudié, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, hablar de otra economía que no fuera la economía liberal o la economía ortodoxa era visto como un signo de mal gusto, ¿no? Y quien hablaba de alternativas económicas era visto como una persona que padecía de sus facultades mentales. No más porque precisamente la crisis de 2008 vino a terminar con muchas de estas certidumbres de las ideas liberales. Y afortunadamente creo, ahora hay no solo el keynesianismo y el neokeynesianismo se están tomando en serio. Algunos economistas neokeynesianos han ganado el premio Nobel, ¿no? como Paul Krugman, o algunos críticos como Joseph Stiglitz han ganado el premio Nobel. Pero también se ha comenzado a hablar, y a mí me parece muy bien, de interpretaciones marxistas, neomarxistas. Se ha vuelto a hablar de la teoría de la dependencia, de la economía del desarrollo, del estructuralismo, del neoestructuralismo. Y a mí me parece que es muy importante este debate en términos de la ciencia económica, porque cuando una ciencia se vuelve una verdad, es que algo anda mal. Entonces yo sé que la crisis
trajo muchas consecuencias negativas para muchos países, pero por el lado de la discusión económica trajo, digamos, reintrodujo la discusión con distintos tipos de teorías económicas. Cuarto punto. Prácticamente sin excepción, la crisis se transmitió tanto por el canal financiero como por la disminución del comercio exterior. Muchos países, por ejemplo el caso de Corea, el caso de México, recibieron primero el impacto por el lado financiero y después por el lado comercial. Prácticamente todos los países que se relatan aquí fueron afectados por ambos canales, pero la afectación fue de manera diferencial. Los autores del artículo sobre el caso de China relatan que el 60% del Producto Interno Bruto en China está generado por bancos y por empresas estatales, y esto hace que los chinos tengan mucho mayor posibilidad de controlar el sistema financiero que en aquellos países en donde los bancos son privados y las bolsas de valores están abiertas y hay una gran, digamos, fluidez, una fiebre de capitales. En otros países la transmisión ocurre por el sector financiero, por la vía de la caída de la demanda exterior, vienen choques negativos, disminuye el comercio exterior y, en fin, pues esto afecta en la caída de las exportaciones. Bueno, en quinto punto, hay un cierto clivaje entre Asia, Pacífico y América en términos del tipo de ajuste que se practicó ante la crisis. Ya mencioné que la mayor parte de los ajustes fueron de carácter neokeynesiano, con la expansión del gasto público, la instrumentación de diversas políticas fiscales, pero aquí hay una cuestión muy interesante. Los países asiáticos dedicaron una mayor cantidad de recursos, en ocasiones una cantidad masiva de recursos, digamos, para tratar de salir de la crisis. En América Latina, en el caso de los países sudamericanos, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, que son países que tenían gobiernos, digamos, con políticas económicas más expansionistas, dedicaron entre 1.5, 2, 3% del Producto Interno Bruto a los estímulos fiscales. Pero cuando uno voltea la mirada al caso asiático, al caso de los países asiáticos que se ven aquí, pues encuentra países como China, que dedicó 6% de un Producto Interno Bruto, que es muy grande, como Corea del Sur, que dedicó casi 7% del Producto Interno Bruto, como Malasia, que dedicó 5% del Producto Interno Bruto a los paquetes de estímulo fiscal. En el caso de Australia también la cifra es de 4 o 5% del Producto Interno Bruto, ¿no? En el caso de Australia, una manera de paliar la crisis fue distribuir a cada hogar un cheque de $10,000 australianos, porque sí. ¿No? Y los autores del texto señalan que es la mejor política digamos, contracíclica, porque si uno recibe un cheque de $10,000, es la familia la que sabe mejor en qué se puede emplear ese cheque, ¿no? Pero también en varios países asiáticos hubo políticas, digamos, para proteger a los grupos más vulnerables, para proteger el empleo, etcétera, etcétera. Por eso Paul Krugman ha llamado a estos países la Asia keynesiana. Las condiciones que tenían los países asiáticos para instrumentar este tipo de políticas, hay que decir que eran condiciones extraordinarias. Eran países que habían acumulado una gran cantidad de reservas en monedas extranjeras durante los últimos 10 años y no tuvieron ningún tipo de empacho ideológico ni de problema ideológico para sacar a circular una parte de estos recursos y digamos, para la instrumentación de las políticas fiscales. China prácticamente invirtió $1 billón, por ejemplo, en políticas de estímulo fiscal. 10 minutos o menos. Sexto punto. El libro también identifica el papel de China en esta crisis. Para muchos países la existencia de China
fue una bendición, si es que podemos llamarla así, para las economías. Aquí se relata cómo en los casos de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Perú y Rusia, a pesar de los riesgos de la reprimarización de las actividades económicas, la existencia, la persistencia de la demanda china fue uno de los factores que impidió que hubiera mayores tribulaciones económicas en estos países. En cambio, aquellos países que son muy dependientes de su comercio con los Estados Unidos, como Canadá o como México, mostraron una alta sensibilidad ante la crisis de los Estados Unidos. En el caso de México se menciona una cifra, que México es exportador de automóviles. Normalmente en el año 2008 México exportó 1.800.000 automóviles, pero en el año 2009 exportó 750.000 automóviles. Es decir, la demanda se cayó más del 50% porque los estadounidenses estaban más preocupados por pagar sus hipotecas que por comprar un automóvil nuevo o una pantalla plana nueva de las que se producen en las maquiladoras mexicanas. Y ya, para casi terminar, otro de los puntos que se debaten aquí es hasta qué punto las reformas económicas previas realizadas en distintos países contribuyeron a profundizar o atenuar la crisis financiera global. Los autores señalan que en experiencias como las de Argentina, Brasil, India, Malasia, Perú y Rusia, los cambios de política fueron determinantes para evitar mayores estragos de la crisis, o sea, los cambios previos a la crisis prepararon. Y bueno, en octavo lugar, muchos textos coinciden en anotar como una característica importante de esta crisis el papel cada vez más importante de las llamadas economías emergentes. Varios de los autores coinciden con la idea cada vez más difundida de que estos países como los famosos BRIC y como otras economías miembros del grupo de los 20 tienen una incidencia importante en la economía mundial. Sin embargo, también los autores se preguntan si, digamos, ante la ralentización del crecimiento económico en China, que había actuado como un motor alternativo de la economía mundial, todos estos países van a ser capaces de generar mecánicas de acumulación que les permitan prorrogar por algunos años más el estado de gracia que les había permitido un alto crecimiento en las últimas décadas. Creo que la crisis ya nos está ahora sí alcanzando en América Latina, mucho más de lo que sucedió en 2008-2009, y quizá el caso más paradigmático en este sentido sea Brasil, que digamos, cuyo caso se trata aquí, que tuvo un excelente desempeño en 2009-2010, pero que ahora al parecer está experimentando ya problemas importantes en términos de crecimiento económico. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que ustedes podrán encontrar en el libro. Si les interesa el caso más específico de algunos países, creo que vale la pena intentarlo. También algunos autores, digamos, como la autora que escribió el capítulo sobre Canadá, ella hace un análisis muy interesante porque dice: Canadá es un país muy grande, ¿no? Y es bioceánico. Entonces, aquellas provincias más vinculadas con la economía estadounidense les fue muy mal. A las de la región de los Grandes Lagos, en donde hay muchas armadoras automotrices que exportan a los Estados Unidos, y aquellas economías digamos del occidente de Canadá, que están más vinculadas a la economía asiática, British Columbia, Alberta, etcétera, que son exportadores, entre otros, de energéticos, les fue muy bien, ¿no? Entonces es otro enfoque muy interesante sobre cómo una crisis global, afecta de manera diferenciada a distintas zonas económicas de un mismo país. Yo dejaría hasta ahí la reflexión, agradeciendo de nuevo la invitación de José Ignacio Bartesagui Hierro aquí a la Universidad Católica, y la oportunidad de compartir la mesa con una persona que yo respeto mucho, que es el doctor Carlos Moneta, que es pues pionero de los estudios internacionales y en particular de los estudios asiáticos en América Latina. Es
una persona que tuvo la visión, yo creo que... ¿Qué pasó? Bueno, algo que no te preocupes. Desde los años 60 de ver por adelantado que Asia se iba a convertir en un lugar muy importante para la economía, la política y las relaciones internacionales. De verdad que es un gusto. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, seguramente pues al final hacemos un pequeño espacio para preguntas, pero sin más le damos la palabra a Carlos Moneta, que ya lo presenté y que va a presentar el libro sobre ASEAN, escenarios de integración sudeste asiático, América del Sur, hacia la construcción de vínculos estratégicos, un proceso de integración que hemos estudiado bastante en la carrera y que es de referencia hoy en día. Así que, Carlos, todo tuyo. Perdón, les voy a pasar el libro para que lo ojeen, para que lo vean. Muchas gracias, ante todo, por supuesto, a Ignacio por habernos invitado y a José Luis por una mención honorífica que, viniendo de él, realmente me honra muchísimo, porque el elogio es mutuo. Él es una de las figuras más importantes de estudios asiáticos en un país como México, que tiene una tradición única en América Latina, que es padre de todos nosotros en ese sentido, el Colegio de México y las universidades mexicanas. Así que muchísimas gracias. La caída de la placa es mi llamada de atención. Supongo que están medio dormidos, es para despertarlos un poco y para que miraran para este lado de la mesa. Ya logrado el efecto, vamos a volver a ser serios. Bueno, yo voy a compartir mi tiempo y pido también que me ayude Ignacio en esto, porque soy larguero, y porque quiero hacer un ejercicio fuera de programa, digamos así, de vincular de alguna manera este tema con lo que están viendo en pantalla ahora, que no es exactamente lo mismo, pero vamos a comentar ambos. Este libro, Escenario de Integración del Sudeste Asiático, fíjense que busca, la segunda parte del título es la construcción de vínculos estratégicos con América Latina. ¿Por qué este libro? ¿Por qué Sudeste? Ustedes tienen un profesor de excelencia que es Ignacio, eso me va a ayudar, y lo pensé de entrada cuando iba a hacer la presentación acá, que estaba aliviado. Esta mañana dediqué como 40 minutos a esto, creo que es en 10 o 12 minutos, porque sé que tengo un apoyo local muy fuerte, aparte de que tengan el libro en la biblioteca. La idea de este libro es continuar una serie de trabajos que estamos haciendo. Yo tengo como coeditor a Sergio Cesarín, especialista en China, al cual conocí de joven cuando estaba haciendo su maestría en Beijing. Y dije, algún día vamos a trabajar juntos, y después lo hicimos. Ya hace varios años y varios libros que estamos trabajando juntos. Bueno, ¿en qué marco? En una especialización en economía y negocios con Asia Pacífico e India, que yo he creado hace unos 4 años atrás y que esperamos el año que viene sea maestría, y que ha hecho un esfuerzo muy fuerte en temas de investigación. O sea que este ya es el 4º libro que sacamos sobre temas de Asia. Y en este caso, ¿por qué Sudeste? Bueno, la atención hoy está centrada en China y, por supuesto, este tema no está desvinculado de China. Cuando ustedes escuchan a la media decir la fábrica china o Asia Inc., estamos hablando de China más Sudeste Asiático y Japón en la otra punta con agregados de alto valor estratégico. Es un trío articulado, lo que se denomina la fábrica interindustrial asiática, y esta es una pieza muy importante de ese conjunto. ¿Y por qué Sudeste ahora? Bueno, ¿por qué Sudeste? Por 2 razones principales. Una es un supuesto de quien les habla, muy afirmado con el tiempo, casi obsesivo. Lo primero que digo en las clases y en las conferencias es: China no es Asia. China es un gran país de Asia. Si no vemos Asia en conjunto, si no vemos Asia como un sistema de alta integración económico, comercial, industrial, financiero y ahora crecientemente político, pese a los conflictos que ven, estamos cerrando mucho la vista y
vamos a tener una fuerte distorsión de entrada para cualquier evaluación. No podemos ver China sin ver Sudeste o Japón, no podemos ver Japón sin ver lo que está pasando en China y Sudeste, etcétera, etcétera. Y pronto, y ya diría hasta cierto punto India, está en este combo. Entonces, hay una articulación de gran interactividad ya establecida a pleno. Y segundo punto, con esto completo el porqué del trabajo, tenemos que ver a futuro. Tenemos una tendencia en América Latina, muy especialmente en mi país, no en todos, a ver la foto y no el film. Estamos viendo, por ejemplo, los problemas con China hoy, y no estamos viendo, y ahí viene la segunda parte, lo que va a ser en el 2040-2030. Por lo tanto, lo más probable es que en el 2025 tratemos de dar respuestas que teníamos en el 2015 y no la correspondiente al 2025. Estos elementos son claves y básicos y trato de que ustedes los compartan. Bueno, lo dejan, por supuesto. Entonces, ¿por qué el caso de Sudeste? Porque es un caso emblemático para verlo desde el punto de vista comparativo. Hay dos grandes dimensiones de trabajo, voy a darle más peso a una porque es la que les interesa a ustedes, es el campo comercial financiero, pero de ninguna manera olviden la primera, que es la creación de instituciones, el juego de altísimo nivel y de alta sofisticación que han hecho en el campo diplomático y los cambios de regímenes políticos y demás en una región para la cual, si miramos los desacuerdos en América Latina, somos de una homogeneidad absoluta. Es una región que tiene enormes diferencias, asimetrías y demás, ya lo habrán visto con el profesor Bartesagui, así que los ejercicios de articulación, de concertación, de avance a la integración son mucho más difíciles de hacer. Bueno, en ese contexto que hemos tocado en el libro, que ha tenido como base un seminario internacional con los embajadores de ASEAN estados en Argentina, hace un año y pico atrás, 2 años atrás prácticamente, tuvimos problemas de impresión, tardó bastante en salir el libro, y luego el aporte de un destacado grupo de calificados especialistas latinoamericanos y algunos asiáticos también que han trabajado del lado de ASEAN. Las temáticas que estamos abordando en conjunto son, desde el punto de vista de la transformación técnico-productiva y la organización de la integración económica del Sudeste, hemos dado mucho peso a, por supuesto, la forma de inserción de capital internacional, políticas sectoriales aplicadas para ejercicios endógenos de industrialización y los problemas externos vinculados. La política está permanentemente presente en el caso del Sudeste. Acuérdense que tienen de vecinos, por un lado tienen Japón, por otro lado tienen China, y India del otro lado, y además está Estados Unidos permanentemente presente y Rusia también con alta constancia. Entonces, permanentemente hay una interacción en lo diplomático, pero también en lo económico, con pujas de competencia, en el caso del liderazgo en Asia, como lo ven ahora, el caso sino-estadounidense, por ejemplo, presentes y vigentes. Siendo países chicos, su capacidad de acción en el marco internacional está muy regida por los tanques de los países pequeños, son los principios de derecho internacional. Entonces, han hecho un arte del ejercicio diplomático. Y gracias al ejercicio diplomático, a través de una institución que crearon en el 67, la Asociación del Sudeste Asiático, ASEAN, que ha trabajado fuertemente en este campo, han logrado mantener a estos monstruos en compartimientos a veces separados, en las épocas más duras, la Guerra Fría, etc. Y hoy ya los están haciendo trabajar en foros en los cuales están todos presentes. Realmente una maravilla de articulación diplomática. En el campo en este contexto, y José Luis se refirió en alguna manera al sistema de la evolución, el cambio del orden mundial, yo me fascina el tema, pero no podemos tocarlo acá. Simplemente destacaría un punto. Dentro de los cambios profundos que hay, aparece el fenómeno del regionalismo, el regionalismo económico. El regionalismo económico lo entendemos, es lo que ustedes ven, pero el regionalismo en general no se ve, me parece a mí, con la amplitud y la complejidad que tiene. Hoy, cuando se habla de regionalismo, se está hablando de todos los actores de una región,
vinculándose, no digo que todos están en ejercicio ya, pero una parte sustantiva comienza a tomar magnitud en este sentido con otra región. Entonces, si ustedes piensan América Latina, y hablemos de Mercosur, que somos una Greta Garbo de relaciones internacionales, estamos allá en el otro así, en la oscuridad, no queremos ver a nadie, no aceptamos interview, no aceptamos TLC, no aceptamos nada. Pero en América Latina, en términos generales, más allá de la ironía, hay una visión del regionalismo económico, pero no del regionalismo en totalidad. Y el regionalismo en totalidad, que es el fenómeno que ya está y va a ser vigente en los próximos 20 años, más allá de cómo termine el partido Boca River de primera división, orden mundial de primer nivel, regionalismo sí perdurará. Y el regionalismo significa la sociedad, en múltiples redes. Entonces, hoy para operar, no solamente se opera con las cancillerías, o con el Ministerio de Economía y ciertos sectores empresarios. Como ustedes saben muy bien, hay estrellitas que son embajadores, jugadores de fútbol que son más importantes que primeros ministros, en la opinión de distintas sociedades, etc. Hay muchos roles que pueden jugar todos, cualquiera de nosotros, múltiples roles. Y en ese sentido hay que desarrollar muchísimo las relaciones, no solo con Sudeste, pero hablo del Sudeste o hablo de China, porque está sobre esta mesa. ¿Qué quiero decir con eso? Pregúntense cuáles son los contactos de los sistemas políticos, más allá de los tradicionales, presidencias, gabinete y dos ministerios, digamos. ¿Qué contactos hay entre partidos políticos? ¿Qué contactos hay entre la Asociación de Abogados de Uruguay y de Argentina con su contraparte Malasia, Singapur o demás? ¿Cuántos especialistas estuvieron en el Sudeste estudiando el sistema financiero en Singapur o el sistema de distribución en Singapur o cómo está la situación agraria en Laos, Camboya y Myanmar, etcétera, etcétera, etcétera? Y la respuesta abrumadoramente en todos va a ser 0 o 0,1, 0,2. Tenemos ahí un default, tenemos un espacio vacío que hay que cubrir. Y esto es además campo posible para ustedes. No solo como profesionales en relaciones comerciales internacionales, sino hay un enorme espacio para cubrir cooperación, sur-sur, etcétera, etcétera. Bien, no puedo elaborar sobre eso, pero quiero marcarles a qué me refiero. Volviendo entonces al centro, quiero terminar rápido el centro de presentación. Les dije que ASEAN se lanza en el 67 y tenía objetivos muy normales. Querían lograr tener estabilidad y paz con todo el mundo, que era un problema fundamental para ellos en ese momento, lograr una integración económica sustentable, crear o consolidar una identidad. Son países recién lanzados al ruedo internacional, todos ellos salieron después de la Segunda Guerra Mundial, así que estaban como larvas recién salidas de la sal. Y esto es importante, y tener una identidad en ese sentido. Estos eran los principales elementos que tenían en mente. Ahora, a partir de ahí, entonces, lo que hacemos en el libro es estudiar una serie de fenómenos. Como les digo, por ejemplo, cómo varió el comercio intrazona, cómo es su relación de dependencia con China, con Estados Unidos, la Unión Europea, cómo han ido variando, etcétera, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, por lo menos en algunos trabajos, en el mío del libro en particular, me puse a explorar cuántas empresas latinoamericanas hay trabajando allá, y las que están de allá acá. Hay una simetría, por supuesto. Son pocas todas, pero mucho más las de ellas acá que las nuestras allá. ¿Cuál es la inversión, los niveles de inversión que hay? Y fundamentalmente, porque estamos en Asia y se planifica 20, 30 años, no solo en China o en Japón. ¿Cómo va a ser el Sudeste dentro de 20 años? El Sudeste de los próximos 20 años empieza exactamente ahora. ¿Por qué? Porque en este momento, este año, ellos logran una segunda etapa muy importante de desarrollo. La primera es la del 67, yo diría hasta ahora, que fue consolidarse políticamente y diplomáticamente y luego comenzar a crecer. ¿Y cómo crecieron? Vinculándose en esta, llamamos Fábrica Asia, en los últimos años. Y hicieron una revolución estructural interna en la región. Y a futuro, ¿qué se plantea? Se plantean objetivos muy ambiciosos. Este año
ellos, de acuerdo a su planificación, el blueprint de esto tiene casi 15 años atrás, lo pueden ver en la web, y ver cómo fueron tildando y cumpliendo. El último informe, que del mes pasado, dice que de 299 objetivos a cumplir, tiene el 82,5 cumplido. Son récords que para Argentina son de ficción, de América Latina son de ficción, ¿verdad? Pero son reales. ¿Qué es lo que quieren hacer? Nada más y nada menos, palabras literales, constituirse en la plataforma productiva más importante del mundo. Y crear, escuchen bien esto y piensen siempre en América Latina, por eso es el ejercicio. ¿Qué están haciendo ellos y qué experiencia podemos sacar nosotros, como ejemplo? Aparte del tema de buscar la vinculación. El segundo punto es una plataforma con un régimen de inversión común. Han logrado eso. Entonces, el señor que va a Camboya o el señor que va a Singapur va a tener un régimen de inversión compartido. No hay competencia en este campo, y esto es clave. Esto es un gran avance. Un tercer, para darles algunos ejemplos, un tercer ejemplo viene de los tratados de libre comercio. Ignacio les ha hablado de ello. Ustedes saben que ASEAN tiene un ASEAN +1 que empezó con China y luego, cuando China se mete a hacer TLC con ASEAN, todo el mundo tiene que hacer un TLC con ASEAN o se queda fuera. Por lo tanto, ahora hay con Japón, con Australia, con India, etcétera, etcétera. Con Corea. En este sistema que se volvió el famoso plato de espaguetis, ustedes conocen el Spaghetti Bowl de TLCs, aparece un orden a través, promovido por China con el RCEP, el Regional Economic Comprehensive Partnership, ¿verdad? Que está ahora en negociación. La idea es homogeneizar todo eso. Bajo una fórmula Asia para los asiáticos, está claro, ¿no? Son todos asiáticos. Está ASEAN, está China, Corea, Japón, India, Australia y Nueva Zelanda. Esto es ASEAN +6. Bueno, en este campo, entonces, en estos acuerdos, los países de menor desarrollo relativo, Myanmar, Laos, Camboya, tienen regímenes especiales. Tienen todo tipo de políticas proactivas, tienen subsidios, tienen programas para que puedan equipararse, salir de su desarrollo relativo, avanzar. Pues, cosas que no tenemos en Mercosur, por ejemplo, y tenemos en general en América Latina. Entonces, hay, como ven, acá una cantidad de experiencias interesantísimas para ver a futuro. ¿Qué planteo yo? Y termino. No sé cuánto tiempo me va a quedar para el otro. Te quedan 10 minutos. Ya para el otro. Termino con lo siguiente, es decir, ¿por qué en el fondo estoy proponiendo una vinculación? Lo estoy proponiendo antes del 2015, obviamente, porque ahora la ventanilla de oportunidad se va a volver mucho más compleja, naturalmente, más cerrada, pero hay oportunidades justamente entrando por los países de menor desarrollo relativo, por este trío que les planteé recién. Porque América Latina tiene un problema con sus cadenas de valor, como ustedes saben. La no existencia prácticamente de cadena de valor, o una pequeña presencia de cadena de valor. Y además de desarrollar las necesarias cadenas de valor intrarregionales, entrarle por el sudeste en el eslabón más relativamente menos fortalecido, no voy a decir más débil, menos fortalecido, no nos permite solamente entrar con un grupo de países con los cuales el comercio está creciendo con un dinamismo mucho más fuerte que con otras regiones del mundo, desde hace años ya, sino que puede ser la forma de vincularnos en cadenas de valor con China, internacionales, porque ya están profundamente ya interconectados con China. Y el tercer elemento, el término, es que ellos dentro de esta plataforma de la Asociación Económica del 2015 plantean, aparte de lo que yo le dije, la plataforma, etcétera, la inversión, todo lo demás, quieren como un poco separarse del grande de China. Están buscando relaciones con el resto del mundo ahora de manera sistemática, porque hasta ahora el comercio lo tenían intrarregional, un poco con Estados Unidos y con la Unión Europea, y se acabó. Esto era prácticamente marginal. Entonces también hay una oportunidad en una voluntad de la contraparte. Bueno, esto en cuanto al libro en sí. ¿Por qué
estas efemérides que voy a pasar muy rápidamente con la ayuda de Ignacio, que va a ser el asistente, no lo quiero degradar por Ignacio. Gracias, Ignacio. Pero, ¿por qué esto? Yo estoy haciendo un estudio muy fuerte sobre la evolución del desarrollo en China desde 1980, digamos, de Chongqing en adelante, cuando comienza la apertura, hasta el 2040. Esto está planificado en China. Cuando ustedes ven, y acá tengo, me permito, un pequeño desacuerdo con José Luis, cuando ustedes ven que China baja, la planificación china ya tenía planteado que iba a bajar. La planificación se adelanta, pero ya no estaba planificado, porque tienen estudiado hasta cuánto tendrían que tener de PIB en el año 2040 para poder sostener el proyecto. Eso no quiere decir que los papeles, es muy hermoso en papel, que después se pueda cumplir, pero quiero decir que la planificación es holística, además, de todos los aspectos. Yo estoy tratando de ver todo eso. Y de todo eso, les elegí un punto que pensé que era útil para ustedes, que es un punto del universo, que es la parte de urbanización en Chile, lo que está planteado en la urbanización. ¿Podemos pasar al próximo? El mapa no, ya se supone que eso lo conocen. Bien, acá tienen dos cuadros, véanlo después, esto es muy esquemático, los cuadros son mucho más complicados y largos, por eso no los traje, no hay tiempo, pero traté de mostrar un antes y después, qué tenemos ahora y qué vamos a tener. Muy esquemático, muy súper simplificado, pero les va a dar una idea. Pasemos a los de, porque no me queda muy poco tiempo, sino acá tienen otra parte del mismo, por ejemplo, China pasando de tomador de decisiones a generador de decisiones, la producción china pasando hecha en China a diseñada y hecha por China, que no es pequeña diferencia. Todos los cambios son así. En el sector de uno de los problemas cruciales que tiene China, que es este problema de la población rural, ¿verdad? Y las asimetrías entre la población urbana y la población rural en términos de distribución de beneficios, etcétera, condiciones de vida, han buscado una fórmula muy estupenda, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esto, perdón porque no me acuerdo exacto el orden, esto es interesante porque fíjense lo que dice la Organización de Comercio, tendría que tener en cuenta países en desarrollo y intercambio con los países vecinos. Y ahí hago otra ocasión de un segundo, pero no puedo dejar la lengua, se me escapa. ¿Qué son países vecinos? ¿Es Japón, China, Corea? ¿El sudeste? Eso ya es casi como el departamento de enfrente del mismo piso. Cuando hablamos de países vecinos, tienen que referirse a reunión APEC, Beijing, 8 de noviembre del 2014. El señor presidente, que se llama Xi Jinping, que plantea un programa monstruo de conectividad intraasiática. La ruta de la seda, digamos, marítima y la ruta de la seda vial ferroviaria. Eso quiere decir que ya ha comenzado entre China e India. Eso quiere decir que en 20 años Asia, porque llega a Asia Central, conecta China con India, conecta con el sudeste, cruza los Himalayas en todas direcciones, llega a Afganistán, a todos los TAN, Uzbekistán, Kirguistán, todos están adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de países vecinos, China tiene un espacio económico por delante que va a compartir con India y va a abrir, esto está abierto ahora en inversión, etcétera, al fondo, con el resto del mundo si quieren, y es bien interesante. Brasil ya dijo yo me anoto, Europa Atlántica dijo yo me anoto, Australia, que estaba ahí, dijo yo me anoto, etcétera, etcétera. Quiere decir que van a tener un plexo euroasiático que va a estar conectado por vía de Rusia a Europa, vía Alemania, etcétera, por mar a través del Golfo Rojo van a entrar por Turquía al Mediterráneo y van a llegar a toda Europa por un lado, pero fundamentalmente vean la masa asiática. ¿Y qué implica esto? Que el mercadito chiquito de China, que apenas son 1.200, va a crecer en unos cuantos millones más en 20 años. Pero además, ¿quién va a poner las locomotoras y los caminos y la plata? China. Entonces, doy y me doy el vuelto. Entonces creo que hay una reserva de mercado no inmediata, a mediano plazo para China, que si la desarrolla bien puede cubrirles
esta bajada, que va más allá de lo que ellos desearían, indudablemente, y es peligrosa, de crecimiento del PIB. Bueno, vuelvo en este término, vamos a, por favor, a dos cosas. Acá tiene una perspectiva de alimentación, cómo va a variar, para que vean la perspectiva, porque somos países agroalimentarios, lo pueden ver después. Acá van a ver cómo cambia y se va sofisticando la producción, y esto es lo que necesitamos seguir, o adelantarnos a, no podemos seguir produciendo lo mismo que, si ustedes miran la producción argentina, damos de comer a los chanchos, a los cerdos, eso hay que hacer. ¿Qué hace China? ¿Qué compra en Argentina? Alimentos para cerdos. Es la población, nada más. Atención, una es la imagen y otra es la realidad. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces, fíjense que estamos marchando hacia una estructura industrial urbana integrada que tiene dos grandes fuerzas. Una es el nuevo sector rural con dinero, ahora están ganando bastante bien, y van a ganar más. Hay una redistribución que es importante, pero no tienen medios. Tienen el dinero ahora, pero no tienen la educación adecuada, etcétera, etcétera. Y el problema de las megalópolis, que es otro tema que no toco, que va a ser impresionante, que necesita descargar gente. Entonces, ¿cuál es el punto medio confuciano? Lo que vamos a ver ahora. Acá tienen datos de cómo está creciendo la población. Tienen datos de cómo ya estudiaron que una población urbana consume más y que esto implica 1 a 2 de porcentaje del PIB global. Y fíjense los movimientos de fuerza de transhumante en China. Hoy, ahí tiene el dato del último renglón creo, hoy en China se mueven 120 millones de personas por año a la costa. Y vuelven, gente que le fue bien, le fue mal, lo que sea, vuelven 50, 60, 70, pero quedan 50 millones más o menos en toda la franja costera rica. Estamos hablando de una Argentina entera y media. Y eso es un detalle, miren los números, van a ser de 225 más en pocos años. Bien, entonces, adelante. Ahí tiene la población que está calculada, el tema del incremento del comercio, la próxima columna. Y acá está lo que quiero llegar, pero ya estamos al final. China está construyendo, digo está porque ya está construyendo, como ya empezó la construcción de la conectividad. Ya hay un camino que está conectando sudeste, India, China, desde hace varios años atrás. Bueno, pero volvamos a esto. Está construyendo la cantidad de ciudades que ustedes ven. 100 ciudades de 1 millón y 200 de 500.000 personas. Y ahora viene la elección que tenemos. ¿Para qué nos sirve esto? Elemental, Watson. ¿Qué hacemos países como los nuestros frente a un monstruo como es China, cuya cualquier provincia son 80 millones, 60 millones de personas? No hablemos de la megalópolis donde está lo mejor del mundo compitiendo, Shanghái, Beijing, etc. Si nosotros tenemos como foco nuevas ciudades que no van a ser Shanghái, réplica de Shanghái, van a ser mucho más sencillas, más modestas, más al estilo nuestro, digamos así, y tenemos esta cantidad por delante. ¿Qué tipo de vinculación estratégica de mercado podemos hacer si nosotros lo estamos pensando de ahora y empezamos a operar? Y mucho mejor si lo hacemos de manera concertada. Esta es una escala habitable para nosotros en términos de poder movernos. Y esto se está haciendo y se va a seguir haciendo. Por ahí baja un poco el ritmo, pero fíjense la cantidad que hay, tenemos para elegir. Hay para todos. Y van a querer comer bien, y van a querer servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se llama una mirada estratégica alternativa al pensamiento convencional, que lo focaliza de manera tradicional. Hay que abrirse la cabecita, y empezar a mirarlo desde otro ángulo. Entonces, creo que esto sirve para Uruguay, sirve por supuesto para Montevideo, ya tiene hermanamiento de alguna ciudad, pero ahora hay que hermanarse con todo, decir la familia empleada como tienen los chinos,
La familia de los chinos es más o menos un batallón comparado con las nuestras, que son chiquitas. 4 niveles a los costados, de parentesco. Entonces, un batallón. Bueno, nosotros también podemos operar en ese sentido. Para terminar, porque ya estoy fuera de tiempo, quiero terminar con yo soy muy afecto a lo que digo con mucho cariño, las chinadas. Las chinadas son, con toda irreverencia y respeto, como dicen en Venezuela, y respetóse. Cuando llegué a Venezuela me fascinaba eso. Y respetóse la figura de libertad. Bien, modismos culturales nacionales. Volviendo al tema, ¿qué importa es mirar a futuro? A veces, mucho más que 40 minutos de este expositor, hubiera servido 2 frases, 2 sentencias como las que le voy a decir ahora, una sola, que tienen apenas 2.000, 2.200 años de antigüedad. Y que dice más o menos, transmito el pensamiento nada más, aquel que es capaz de escuchar la música que aún no suena, eso es sabiduría. Aquel que es capaz de visualizar una forma que todavía no existe, eso es sabiduría. Gracias. Bueno, la verdad que nos hemos dado un lujo de tener 2 exposiciones de temas distintos y conectados a la vez, y por 2 expositores de primer nivel, así que gracias José Luis y gracias Carlos, y vamos a abrir ahora un espacio de preguntas, a ver quién rompe el hielo. Tenemos un espacio de preguntas. Bueno, como nadie se anima por el momento, yo voy a hacer alguna, como se podrán imaginar, así que voy a hacer una para José Luis y otra para Carlos. La primera que quiero hacer para José Luis tiene que ver con el papel de los organismos financieros internacionales en todo esto que nos contaste hoy, en el sentido de que qué papel han jugado en las políticas, en las respuestas nacionales que han tenido los países que han estudiado frente a la crisis. Han tenido un papel, ¿no? Porque da la sensación de que esta variedad de políticas económicas que ahora se abren para muchos países, dejando la ideología también un poco de lado, también tiene que ver con debilitamiento de estos organismos financieros, así que me gustaría que me cuentes un poquito sobre eso. Y con respecto a Carlos, me gustaría saber qué papel está jugando, o cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos en la Unión Europea con la ASEAN. Porque definitivamente estamos hablando de una ASEAN que se está integrando, como nos contaste, y el papel de China. Entonces, ¿tienen una estrategia estas 2 potencias con la ASEAN? ¿Y para dónde vamos a ir con esto? Sí, bueno, es una pregunta muy pertinente. La crisis fue de tal magnitud que los organismos financieros internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fueron extraordinariamente cautos para en esta crisis no transmitir las recetas tradicionales. Yo recibo varias publicaciones del Fondo, del Banco Mundial, y me llamó mucho la atención que el propio Fondo Monetario Internacional, que es muy renuente a la instrumentación de políticas fiscales expansivas, durante los años más críticos de la crisis, valga la redundancia, veía estas políticas como un mal necesario. Ese más o menos es el discurso del Fondo Monetario Internacional. Y esto me lleva a uno de los puntos que discutíamos hoy en la ALADI por la mañana, que es, número 1, ¿por qué la mayor parte de los países reaccionan de la misma manera ante esta crisis? Y 2, ¿por qué organismos internacionales tan, digamos, ideológicamente orientados como el Fondo Monetario Internacional, digamos, permiten discursivamente la adopción de este tipo de políticas? Y lo que yo mencionaba en la mañana es la metáfora que hace un teórico de las relaciones internacionales, Arnold Wolfers, que dice que ante circunstancias críticas los seres humanos tienden a reaccionar de manera uniforme. Es decir, si en este momento este auditorio comenzara a quemarse, a incendiarse, ustedes y yo queríamos salir corriendo.
Sí. Ante una crisis como la de 2008-2009, todos los países hicieron lo que tenían que hacer, ya sea de manera deliberada o de manera intuitiva, ¿sí? Y creo que los organismos financieros internacionales, en particular el Fondo, tuvieron poco margen de maniobra para dictar, para siquiera osar decir que otra política, digamos una política más ortodoxa, era deseable en estos momentos. Digamos, los boletines del Fondo Monetario Internacional iban en el sentido de decir: los ajustes fiscales están funcionando, las políticas contracíclicas están funcionando, el Fondo Monetario espera que los países tengan la sabiduría para regresar a una política un tanto más monetaria, un tanto más restrictiva, una vez terminados los efectos de la crisis. Ese fue, curiosamente, el giro conceptual en el discurso del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que la otra vertiente, digamos, que corre en paralelo a esta cierta inacción de los organismos financieros internacionales, es el surgimiento de nuevas formas de concertación económica. Yo creo que en esta crisis fue muy importante el papel del grupo de las 20 principales economías del mundo, del G20, digamos el G7, que era el que tomaba las decisiones más importantes en los años 80, todavía en los años 90, necesariamente tuvo que concertar con las dirigencias económicas del G20, de los 20 países más grandes del mundo, para tratar de realizar algún tipo de acción concertada en la crisis. Y en otro plano, digamos un poco más micro, también hubo algún tipo de estrategias de acción colectiva entre algunos, por ejemplo, países asiáticos, que decidieron hacer swaps cambiarios, es decir, no realizar transacciones en dólares, sino en monedas locales, ¿no? Entonces, creo que esta crisis, digamos, plantea parte de un nuevo florecimiento de corrientes en el pensamiento económico, también una serie de nuevas prácticas, ¿sí?, que rebasan, a veces por abajo, a veces por un lado, a la ortodoxia de los organismos financieros internacionales. Muchas gracias, José Luis Carlos. Bueno, voy a contestar muy concretamente. El PIB combinado de China, India y ASEAN en los últimos 10 años creció 370%, y la media mundial fue 110% de crecimiento. El mercado de ASEAN está en el orden de los 2 trillones de dólares y en crecimiento. Las exportaciones e importaciones combinadas del grupo que dije, China, India y ASEAN, está en el orden de los 10,5 más o menos de trillones de dólares. Es el tercer mercado, casi a la par por un trillón, poco menos, de la Unión Europea. Y del total de esos 10,5 de trillones de comercio, un 44% comercio intrarregional. Esto para ubicarnos en el marco. En ese contexto, el programa que tienen ellos, que lo llaman Programa de Integración a la Economía Mundial, les estoy hablando de lo que está planificado en este momento, no lo que ya hicieron. Negociaciones RCEP, obviamente. Acuerdos, TLC, Australia, Nueva Zelanda, ASEAN, Hong Kong. Un nuevo acuerdo de comercio con Japón y servicios que tienen varios. ASEAN, Rusia, ASEAN, Estados Unidos. Ahora voy a la pregunta. Sobre esta base de datos voy a dar la pregunta de Ignacio. La Unión Europea hace ya unos cuantos años creó un programa que se llama CEN, que es el programa de articulación con Asia, en conjunto, digamos así, y la idea, y gasta muchos millones de euros en eso, era crear condiciones adecuadas de amistad, de conocimiento, etcétera. Es holístico, tiene multiplicidad de ámbitos y de áreas, para justamente que lograr finalmente entrar en acuerdos de TLC de nivel importante con China como primer premio, digamos así, sino con el resto. Entonces,
hay un acuerdo en marcha Unión Europea con ASEAN. Hay un acuerdo firmado hace 2 años, que no llega a ser un TLC, pero es un acuerdo avanzado, Estados Unidos y ASEAN. Para Estados Unidos, obviamente, como ven toda la movida ahora, estar en Asia y estar con el grupo ASEAN es importante. Y para ASEAN, el hecho de que estemos en un comercio intrarregional muy grande, etcétera, etcétera, en esta tarea de diversificación y búsqueda de nuevos actores, los viejos actores no lo van a desechar, le hace Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, hay un interés, yo diría, mutuo en trabajar esto y seguir avanzando. Además, creo que esto desde el punto de vista geopolítico estadounidense y europeo tiene una total lógica, porque las declaraciones, si ustedes ven, ustedes están familiarizados con lo que yo denomino los megacuerdos, ¿no? El TTIP es el Atlantic Trade, el comercio de Estados Unidos y Unión Europea, y el TTIP, el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, que es Estados Unidos con países de Japón y países del sudeste, casualmente. En ambas movidas, que es una movida de pinzas, tanto el representante, el US Trade Representative, como su colega de la Unión Europea, se expresan absolutamente en los mismos términos. Esto es para, bueno, que mejoremos bilateralmente, ¿no? En tantos millones, esto, aquello, ¿no? Pero fundamentalmente lo importante de esto es que podamos mantener vigente y como orientación favorable para el mundo el Western Liberal Order. Y esto es una parte de la jugada. Jugada grande con China, etc. Pero estos son jugadas coherentes en esto. Tanto la Unión Soviética, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea están firmemente en eso, con variaciones de matiz y demás, pero en lo central están jugados a establecer las normas y configurar el desarrollo del sistema económico internacional mundial de las próximas décadas. Y para ello, ese es el ejercicio. Bueno, me parece que van a estar un poco intimidados si no van a hacer ninguna pregunta en la noche de hoy, tarde-noche de hoy. ¿No? Bueno, así que no me queda más que agradecer una vez más a José Luis y a Carlos, José Luis León Manríquez y Carlos Moneta, por realmente haber visitado la Universidad Católica. Para nosotros es un verdadero placer porque son reconocidos expertos en este tema y bueno, seguramente hemos logrado transmitir a los estudiantes la importancia de seguir los temas económicos, seguir los temas comerciales y aprovechar, digamos, todas estas conferencias para pensar un poquito, quedarse pensando de lo que se viene a futuro. Así que creo que deberíamos darle un gran aplauso a nuestros dos expositores y gracias. Buenas noches.